En el primer milenio antes de Cristo, griegos y fenicios surcaban el mar Mediterráneo creando una compleja red comercial, colonizando nuevas tierras, fundando ciudades y extendiendo su cultura y conocimiento. Llegaron los fenicios a la bahía de Cádiz y desde el río Guadalquivir hasta la provincia de Cáceres comerciaron con los pueblos indígenas. A este territorio lo llamaron tartesos y tartesios a sus habitantes. Una civilización que desde entonces ha estado rodeada por el misticismo y la leyenda. En Extremadura los tartesios dejaron una huella indeleble que avala el poder político y económico que llegaron a tener en estas tierras. En el río Alagón, los indígenas que poblaban sus orillas lavaban la arena y la grava en busca de las abundantes pepitas de oro depositadas en el lecho del río. La extracción masiva de oro entrará en circulación en un intenso mercado que va a enriquecer el territorio. Las altas clases sociales que surgen en la actual Extremadura se convierten a su vez en clientes de los fenicios que abastecen a los indígenas con maravillosas piezas de artesanía y orfebrería. Proceden estos objetos de lugares lejanos, Egipto, Siria, Grecia. A esta influencia cultural del Próximo Oriente la conocemos como periodo orientalizante. El mayor legado que nos dejaron los fenicios fue la escritura, recurso imprescindible para el control de las transacciones económicas. Estos caracteres también los encontramos en las estelas funerarias, convirtiéndose en un elemento de prestigio para el difunto. Una parte de la población indígena residente en las actuales regiones de Andalucía Occidental, Alentejo Portugués y Extremadura harán uso de la escritura. Sus textos van a evolucionar con su propia gramática, que es hoy reconocida como escritura del suroeste. Los expertos no han conseguido descifrar todo su alfabeto, por lo que se desconoce el significado de los escritos aparecidos en Extremadura. ¿Pero qué es Tartesos? ¿Era un reino unificado, un estado? ¿Llegó a existir el rey Argantonio, el hombre de plata que reinó más de 100 años? ¿Qué es realidad y qué es leyenda? Historiadores, arqueólogos o investigadores reconocen lo complejo y desconocido de este periodo histórico. Hay tantas definiciones de Tartesos como casi investigadores que se dedican a ese mundo. Bien, es cierto que hay un pozo común y una serie de conceptos compartidos, pero que luego hay matices diferenciadores de esa realidad sociocultural que se centra fundamentalmente en el suroeste de la península ibérica entre aproximadamente los siglos 9-8 a.C. y finales del VI también antes de la era. Bueno, Tartesos, como los griegos, conocían a esa zona. Y dentro de esa zona de Tartesos vivían tanto los indígenas, que llevaban muchísimos años en la península, como los colonizadores que llegan de fuera. La mezcla de esas dos culturas es lo que va a dar lugar al Tartesos cultural que nosotros conocemos. Por lo tanto, Tartesos no son ni los indígenas ni los fenicios, sino que es la mezcla de los dos. Pues Tartesos se ha definido, yo creo, como el dorado de la antigüedad.
Es decir, era un país fabuloso, sobre todo en el oriente del Mediterráneo, donde sabían que el oro, que era extremadamente raro, y otros metales como la plata, que eran muy apreciados en Oriente, allí aparecían de forma fabulosa en grandes cantidades. Y entonces se convirtió en una especie de atractivo mítico, porque también estaba al extremo del Mediterráneo, que era entonces el extremo del mundo conocido. Todo esto explica la realidad y al mismo tiempo la fábula que surgió en torno a Tartesos en la antigüedad y que afortunadamente ha perdurado hasta nuestros días. Las vegas del río Guadiana fueron un descubrimiento para los nuevos pobladores que reconocieron el alto valor agrario que ofrecen sus fértiles orillas. Los investigadores han detectado hasta 22 túmulos de origen tartésico en las inmediaciones del río o en su área de influencia y que debieron de ser explotaciones agrarias y ganaderas. La cultura tartésica, el lugar que ocupa en Extremadura, estaba deshabitado prácticamente. Es decir, no hay prácticamente yacimientos de la Edad del Bronce, ¿no?, que es la época anterior. Ellos lo que hacen es colonizar unas tierras que estaban prácticamente deshabitadas. Por lo tanto, no hay un conflicto, ¿no?, entre gentes. Aquí hay un control de territorio, pero de edificios que son grandes edificios, pero no son grandes ciudades ni grandes centros urbanos, ¿no?, sino que es un control más de aristocracias, que son las que controlan todo ese territorio, ¿no? Y dentro de esos edificios, pues los hay de varias funciones. Los hay una función más religiosas, que son como el santuario de Canchorroano, que está controlando un territorio a las afueras, ¿no?, como un límite, ¿no?, entre dos culturas distintas, entre dos territorios distintos. Y luego los que están todos en la orilla del Guadiana, que son que es como una fila, ¿no?, van jalonando el río, y que cada uno pues debe tener un dominio territorial propio, ¿no? Ese control político y económico se ejercía desde el más poderoso asentamiento tartésico de la época, que estaba a orillas del río Guadiana y respondía al nombre de Conisturgis, ciudad de la que se han encontrado restos en el centro urbano de Medellín y en el Cerro del Castillo. Las excavaciones de Medellín han demostrado que era una ciudad tartésica que se llamaba Conisturgis y que era la capital de los conios, un pueblo paralelo a los tartesios que ocupaba desde el Cabo de San Vicente hasta el Guadiana. Y seguramente esta población, que dominaba la vía de la Plata, el paso del Guadiana, fue colonizada por algunas gentes de Tartesos, probablemente incluso de Carmona. Estas investigaciones proponen que los principales asentamientos del suroeste peninsular formaron la llamada Liga Tartésica, una amplísima red comercial y política gestionada por ciudades-estado, unas urbes que superarían las 50 hectáreas de extensión. Conisturgis disponía de una privilegiada situación geográfica, lo que le permitió consolidarse como una de las 10 ciudades más importantes de Tartesos. La capacidad económica de la alta sociedad permitía la importación de valiosas piezas de orfebrería y artesanía. Ejemplo de ello es la copa de Eugerios, conocida como Kilis Ática, la más bella copa griega aparecida en la península ibérica. Ese vaso fue fabricado en Atenas hacia el 560 a.C., en el momento en que estaban inventándose la forma de hacer el kilis, es decir, la forma de beber en un vaso, y el alfarero quedó tan contento que le puso una inscripción que dice: yo soy un vaso hermoso. Es un vaso hecho a torno, tiene dos figuras, una por un lado y otra por el otro, entre las dos asas, y luego también tiene unas figuras de gallos en el centro, que evidentemente se verían por debajo del vino para el que estaba destinado a beber. La copa fue descubierta en la necrópolis tartésica de Medellín y se tiene constancia de que existen otras 3 copas en los museos de Rodas, Berlín y Londres, y que fueron pintadas en el mismo taller griego.
Aquel artesano es hoy internacionalmente conocido como el pintor de Medellín. Los numerosos hallazgos en la necrópolis dan fe de aquella entramada red comercial que proveía de objetos desconocidos para los nativos. Bellas y singulares piezas que en ocasiones estaban talladas en marfil, materia prima que no existía en la península. La influencia del mundo tartésico alcanzó la penillanura cacereña, y el enclave mejor estudiado por los expertos se encuentra en el municipio cacereño de Aliseda, un lugar estratégico que controla una encrucijada de caminos que enlazan las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. Estamos ante un sitio que es conocido internacionalmente por el célebre hallazgo que se produjo en 1920 y que desde luego puso al descubierto de forma azarosa completamente uno de los conjuntos señeros de la orfebrería orientalizante no solamente en la península ibérica sino en todo el Mediterráneo occidental. El tesoro, constituido por más de 350 piezas de oro, plata y bronce, fue encontrado casualmente por unos campesinos. Lamentablemente nada sabemos y poco podremos saber de cómo se dispusieron en origen esas joyas, si responden a un enterramiento, a varios, si proceden de una ocultación, como a veces se ha dicho, si proceden de un contexto religioso, si proceden de un contexto habitacional. Son preguntas que han quedado congeladas en el tiempo, desde entonces hasta hoy, y son las que de alguna forma pretendemos abordar en el proyecto que llevamos a cabo y que lleva por nombre El tiempo del tesoro de Aliseda. El bronce, que fue sustituido por el hierro para la fabricación de armas y herramientas, es utilizado para crear elaboradas piezas de carácter decorativo o religioso. En Extremadura hubo una figura de bronce que destacó notablemente y que, víctima del expolio arqueológico que sufrió nuestra región en el pasado, se exhibe en el Museo Británico de Londres desde el año 1927. Bueno, el Guerrero de Medina, que es una pieza muy singular, responde a un tipo de obra que se llaman figuras egiptizantes. Es un grupo que tiene unos patrones iconográficos muy concretos, son piezas muy grandes, de casi 40 centímetros, en torno a los 7, 6, 8 kilos de peso. Representan figuras de varones y que están en posición de andar. En el Museo Arqueológico Nacional hay una gran colección de cientos de piezas de la época en bronce y ninguna de ellas llega a la calidad de este guerrero. El Guerrero de Medina de las Torres fue realizado con una compleja técnica conocida como fundición a la cera perdida. La escultura da comienzo con el modelado en cera de abeja. La textura blanda de la cera permite al artesano modelar el casco, las trenzas rígidas, una ceñida túnica y un rostro singular con ojos oblicuos que tienen el iris perforado. Finalizada la talla, no ha hecho más que empezar un largo, costoso y complicado proceso que necesitará de una adecuada combinación de diversas técnicas.
Después de crear un sólido molde de arcilla, la figura de cera se derrite al calor del horno, dejando el interior vacío. Ese vacío es la huella perfecta de la talla de cera. El siguiente paso es fundir el bronce. Para conseguirlo, el horno tiene que alcanzar los 1000 grados centígrados. El molde se rellena con este bronce líquido. Si algún espacio quedara sin cubrirse, el artesano tendrá que volver a tallar otra pieza de cera y repetir todos los pasos. Una vez enfriado el molde, hay que romperlo para extraer la figura de bronce que esconde en su interior. La incertidumbre del artesano ante la posibilidad de un error debía de ser difícil de llevar. No en vano está en juego su reputación y prestigio. Desconocemos si en la Extremadura tartésica existió un taller para fundir el bronce, así como la procedencia de la pieza. Incluso el lugar del descubrimiento de este guerrero tiene varias interpretaciones. En el archivo de la Comisión de Monumentos Badajoz, del que surge el Museo Arqueológico Provincial, pues encontré una fotografía de 1903 en la que, al dorso de la fotografía y en una nota manuscrita de Tomás Romero de Castilla, aparecía una información sobre el hallazgo de lo que se veía en esa fotografía. ¿Y qué se veía en esa fotografía? Pues se veía el guerrero de Medina de las Torres. En esa nota decía: en junio de 1903 se halló una estatua en Valencia del Ventoso. La estatua que en la Comisión de Monumentos nunca jamás se llamó evidentemente de Medina de las Torres, sino de Valencia del Ventoso. Por el contrario, el Museo Británico de Londres, donde se expone el guerrero, afirma que esta pieza procede de Medina de las Torres. A esta contradicción de datos se suma otro misterio, y es la afirmación de más de un vecino de Medina, que asegura haber conocido desde siempre en la población una estatua idéntica y hermana a la expuesta en el Museo Londinense. Esto abre otra línea de investigación que, basándose en ese hecho, propone que en las obras de construcción de la vía férrea Zafra-Huelva de principios del siglo XX apareció no una sino 3 figuras de bronce de similares características. Supuestamente, una de esas figuras acabó en manos del maestro albañil que trabajaba en la construcción de la línea férrea a su paso por Medina de las Torres. Uno de ellos, el que se quedó el maestro albañil, ha estado desde entonces hasta hoy pasando de esta familia, pasando de padres a hijos hasta llegar a nuestros días, como un simple objeto de decoración en una casa. Del tercer guerrero no se tienen datos. Tal vez forme parte de una colección privada fruto del contrabando, o tal vez, como así afirman algunos expertos, nunca llegó a existir. Lo evidente es que el guerrero de Medina de las Torres fue una figura fundamental en la vida de los antiguos pobladores que veneraban su poder místico, un poder que la aristocracia local utilizaba en su beneficio. Estamos en el siglo VI a.C. y han transcurrido más de 200 años desde las primeras manifestaciones tartésicas en el triángulo formado por Cádiz, Huelva y Sevilla. Este territorio va a sufrir una crisis económica y social que obliga a una parte de la población a desplazarse hacia el interior de la península. Sobre los motivos de esta migración se barajan varias hipótesis. Una de ellas es la paralización de la extracción de minerales ante el desplome de la red comercial por las guerras entre griegos y cartagineses que se disputan el control del mar Mediterráneo.
luego, por otro lado, hay otra teoría que cada vez va cogiendo más fuerza y que la están sosteniendo sobre todo los geomorfólogos, y es que hubo un episodio, seguramente un gran terremoto con un tsunami, que pudo arrasar todas esas partes de las costas, ¿no? Y además sabemos que en el Neolítico hubo uno, hubo otro en esta época seguramente, y bueno, todos conocemos el del terremoto de Lisboa, ¿no? Lo cierto es que el Tartésico de tierras extremeñas va a conocer una nueva etapa de prosperidad que se prolongará durante decenios. En Extremadura hay como dos fases, para que nos entendamos. La primera fase coincide con el núcleo de Tartesos, que es, por ejemplo, Medellín, o el tesoro de Aliseda, ¿no? Esas manifestaciones que todos conocemos. Y luego hay una segunda fase, que es una especie de renacer cultural de Extremadura en esa época, que es, una vez que se hunde Tartesos, se aprovecha o se beneficia un poco el interior. Canchorroano ya existía cuando Medellín o Aliseda conocen su mayor esplendor en aquella primera etapa tartésica. Prueba de ello son los 3 edificios de diferentes épocas que se superponen. Pero será en este segundo periodo cuando adquiere mayor notoriedad, a pesar de ser una construcción alejada de los principales ríos y rutas comerciales. Y a diferencia de Medellín o Aliseda, no está en un altozano controlando el territorio. Todo lo contrario, se encuentra en una vaguada. Todo el yacimiento está lleno de pozos, venas de agua, el río, etcétera. Es decir, que el agua es el motivo principal por el que seguramente se construye Canchorroano. Las manifestaciones religiosas fueron numerosas y sobresalientes. Un lugar de culto que también funcionó como centro comercial. Como una romería, ¿no? Que en unas épocas determinadas la gente se reunía para hacer un mercado de ganado, de agrícola, etcétera, ¿no? De ahí que haya, por ejemplo, tantísimos molinos de pan, ¿no? Para acoger a muchísima gente que viene y hacer panes, o hay muchos telares, ¿no? Pues también pues para hacer telas que se venden. Es decir, todo lo que tiene dentro tiene mucha relación con grandes avenidas de gente. El Museo Arqueológico de Badajoz almacena una ingente cantidad de objetos de Canchorroano. Accesorios de caballería, armas de hierro, esculturas de bronce de gran calidad y más de 100 ánforas. Este conjunto tartésico es el mejor conservado de la península ibérica, y esto se debe a que sus habitantes habían dispuesto todos estos objetos antes de la inmediata destrucción del edificio. Y lo hicieron celebrando un ritual para posteriormente derribar el santuario, enterrarlo y quemarlo. Y se hace además lo que en la Biblia llama la hecatombe, ¿no? La hecatombe es que se sacrifican un número importantísimo de animales y se hace una gran comida donde todos los elementos que se utilizan, como los vasos, los platos y demás, se tiran al foso con los animales, y en el interior se hace otro banquete, un banquete más restringido a la gente del interior, ¿no? Donde se utilizan, bueno, pues vajillas de lujo, ¿no? Vajillas griegas, etruscas y demás, ¿no? Y con todo eso se cierra el edificio, que significa que mucha gente que ha venido aquí tiene que estar echando tierra encima para cubrirlo completamente, y ha llegado hasta nosotros desde entonces prácticamente intocado, ¿no? Esta actitud catastrofista puede deberse a la influencia de varios factores, entre ellos la presión ejercida por los emergentes pueblos del norte y del sureste peninsular. En torno al siglo IV a.C., el ocaso será definitivo y nunca más esta civilización recuperará el esplendor de antaño. Y cuando todos estos túmulos se cierran y demás, hay un vacío de 2 siglos, que ya digo que no se vuelve a recuperar hasta la conquista romana. La conquista romana de esta zona, por ejemplo, fue rapidísima, ¿no? Fue muy fácil de realizar, precisamente por eso, porque había muy poca población. Como consecuencia de la quiebra de Tartesos, las vegas altas del Guadiana parecen responder a un proceso de señorialización del campo. Si Medellín fue el ejemplo de una poderosa ciudad, La Mata forma parte de un modelo de edificios de prestigio social,
fundamentados en la posesión de la tierra. Rodeada por un bosque de encinas hoy desaparecido, encontraríamos una residencia aristocrática en la que residía un grupo familiar de entre 15 y 25 personas. Al frente estaría un personaje de rango, un señor del campo. El núcleo central del edificio, formado por 2 habitaciones comunicadas entre sí, estuvo destinado a almacén y se encontraron una treintena de ánforas, posiblemente destinadas a almacenar vino y aceite. En este espacio también se molía el cereal. En el amplio corredor que comunica a las 3 estancias y la planta alta se construyó un lagar para la obtención de vino. Encima se dispondría un entablado sobre el que se pisaba la uva. El ámbito doméstico es el más extenso de todos y lo componen 2 habitaciones. La más amplia de ellas está presidida por un gran hogar central, en torno al cual debió de girar la vida familiar. Disponía de un horno tahona y varios puestos de molienda. La zona supuestamente residencial es una incógnita, pues apareció prácticamente vacía. Al tratarse de los espacios con menor superficie, invita a pensar que fuera el lugar de descanso. La planta alta del edificio sugiere una organización similar a la planta inferior. Por último estaría la terraza. Tal vez de aquí proceda gran parte de los 55 molinos barquiformes encontrados entre los escombros. Esta familia aristocrática tenía su propia necrópolis donde enterrar individual o colectivamente a sus seres queridos. La residencia y la tumba eran referencias visuales e ineludibles para todos los habitantes de las granjas del entorno que estaban subordinados a la mata. Estos señores del campo apenas tuvieron siglo y medio de existencia y de igual manera que Canchorroano, la mata también fue destruida. Numerosas leyendas han proliferado en torno a esta civilización. Fantasías que mezclan realidad y ficción, llegando a vincular la legendaria Atlántida, descrita por Platón, con la desaparecida Tartessos. Es un campo especulativo que es libre, para eso tiene el hombre la imaginación, pero no tengo que confundir eso con los procesos históricos que documenta la arqueología, que documenta la historia y que son nuestra memoria colectiva. La comparación la hacemos como el astrólogo y el astrónomo, ¿no? Es decir, una cosa es interpretar las estrellas y otra cosa es estudiar las estrellas, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la Atlántida, bueno, está bien, pero no deja de ser un mito, ¿no? Y Tartessos es una realidad. La realidad de Tartessos en Extremadura ya solo es historia y deja paso a un nuevo concepto social y urbano conocido como cultura de los castros. Hombres y mujeres procedentes de otras regiones construirán aldeas fortificadas en cumbres elevadas. Estas tribus guerreras defenderán su nuevo hogar de un invasor desconocido e inesperado. Harán frente al más poderoso imperio que conocerá el Mediterráneo: Roma.